Bienvenidos a mi tierra huireña. En el programa de hoy hablaremos sobre la oratoria en este pueblo de Guira de Melena. La oratoria es el arte de la elocuencia, que va muy unido a la retórica, que es el arte del buen decir, que cambia la expresión del pensamiento. La oratoria puede ser de 4 formas básicas: la oratoria política, la oratoria sagrada, la oratoria académica y la oratoria fúnebre. ¿Recuerda usted alguno de los oradores de Guira de Melena? Sí, de Nativo y de Emilio Rodríguez. Muy buenos oradores, despidiendo duelo. El siglo XIX cubano dio grandes oradores como Varela, Saco, Don Pepe, Toimil, Agramonte y Rafael Montoro, que precisamente en la calle 88, antiguamente llamada Montoro, vivían familiares de este gran orador. Por eso el nombre que llevó esa calle. En nuestro pueblo de Guira de Melena recordamos a figuras como Natividad Rodríguez Alfaro, nacido en 1892 y muere en 1973. Y otra figura de gran arraigo y recordación que fue don Emilio Rodríguez Guerra. Por ejemplo, yo, el muchacho, iba mucho al cementerio cuando había un veterano de la Guerra de Independencia que fallecía. Y yo veía a Beleno Borotiza, el padre de Chicho, diciendo las palabras allí en su léxico. Era una cosa muy bonita oír a aquellos veteranos, hablar de los veteranos de la Guerra de Independencia, cómo lucharon, cómo pelearon, lo que hicieron por ellos. El tiempo fue transcurriendo y después veía a Emilio Rodríguez. Paradójicamente, Emilio Rodríguez era el esposo de mi madrina, María Luisa, la madre de Mario, era mi madrina. Entonces Emilio siempre estaba en su casa porque, bueno, mi mamá trabajaba de criada ahí, en casa de Emilio Rodríguez, y entonces yo siempre estaba en esa casa. Iba al cementerio y veía cómo Emilio despedía los vuelos y demás. Veía a Tino Vera. ¿Tú te acuerdas de Tino Vera? Sí. Bueno, yo veía a Tino Vera. Ese hombre con ese léxico, ese lenguaje que tenía Tino Vera. Y entonces aquello me emocionaba tanto que, bueno, había personas que hasta cuando Tino Vera hablaba del cementerio aplaudían. O sea, es que en los vuelos no se aplaude. Sin embargo, cuando Tino acababa, la gente aplaudía. Posteriormente veía a Nativo. Nativo despegó unos vuelos tremendos. Marichal despegó los vuelos tremendos también. Entonces eso fue impactando en uno y fui mirando y dándome cuenta de la necesidad que había de prepararse para un momento determinado hacer algo de esto. ¿Recuerda usted algún orador de Guira de Melena? Emilio Rodríguez, un gran orador. Emilio Rodríguez nació el 16 de junio de 1901. Vivió en la calle llamada Real, hoy calle 82, entre las avenidas 79 y la línea del tren. Hijo de Emelina y de Benjamín. Formó una familia con 2 hijos, Mario y Emilio. Aún le recuerdo hablando con su pañuelo en la mano. Jaranero, afable, bien llevado. Fue un hombre de una amplia cultura, aunque autodidacta. Bueno, Río, Emilio Rodríguez era un gran orador que adquirió mucha fama a nivel provincial inclusive. En nuestra logia se caracterizó
por hacer un gran orador de nuestra logia masónica. Y allá en la Gran Logia estábamos en un aniversario de Benito Juárez. Y entonces se da por parte de la dirección allí, se anuncia que la Logia Discípulos de Irán tiene su orador y que va a hacer acto de presencia allí. Y sale Emilio al micrófono. Figúrate tú en camisilla y lo más sencillo que tú puedes suponer en sus zapatos y en sus cosas. Y comienza aquel hombre, chico, a hablar de Benito Juárez. Pero hablar de Benito Juárez en su infancia. La primera escuela que fue Benito Juárez su maestro, Benito Juárez, cómo se desarrolla en todo ese tiempo. Él, como un hombre extraordinario que era Benito Juárez, hasta llegar ya a la parte extraordinaria en la que Emilio dice a toda voz, de aquel niño que les he relatado, es aquella célebre frase que el respeto al derecho ajeno es la paz. Se para el embajador de México que estaba allí, masón también, se paró y muy allá y sin mirar el estado personal de Emilio, llegó y lo abrazó y reconoció allí ante el micrófono que los datos aportados por Emilio Rodríguez, él lo ignoraba, no se había dedicado a estudiar la infancia de Benito, que él había leído y sabía los datos que había aportado Emilio, pero no esa fluidez de palabra que tenía Emilio. Emilio era un gigante de la palabra, era un hombre extraordinario. Fue orador de la masonería y venerable maestro, y gracias a la iniciativa de Emilio se crea el busto de las madres en nuestro parque local en el 1941. Javier, ¿qué te han dicho a ti de tu tío abuelo, Emilio Rodríguez? ¿Cómo era Emilio? Bueno, mi tío Emilio era una gente muy jaranera, él siempre estaba jugando, era una gente muy humana, él no tenía nada de él, lo que me contaba mi abuela y mi abuelo y ellos, era que la gente pasaba y bonchaba con todo el mundo, se reía con todo el mundo, si le hacía falta a alguien un par de zapatos que tenía puesto, él se los regalaba, él no tenía nada de él. Entonces, por otra parte, él pertenecía a la logia, era un orador muy bueno, decía mi abuelo. De él yo no puedo decirte, recuerdo nada porque yo no lo conocí, pero bueno, por lo que me decía mi abuelo y eso, es que él era una gente muy campechana, se relacionaba muy bien con todo el mundo. Se destacó Emilio Rodríguez en las veladas a Maceo, organizada por el Centro La Libertad. Allí alternó varias veces con figuras como la de Salvador García Agüero. También en veladas martianas y en despedidas de duelo que hacía llorar muchas veces al auditorium que le escuchaba. Aquí históricamente en la antigua Sociedad Libertad, la Sociedad de los Negros, lo que es actualmente el INDER, en esa sociedad de negros se celebraba anualmente la velada solemne por el 7 de diciembre, donde era esperada siempre la participación de Emilio Rodríguez. Emilio Rodríguez
con ese temperamento de él, con ese comunicador nato que tenía, ese temperamento, pues llegaba al pueblo. Por eso era ansiamente esperado su participación en esas veladas, y había que verlo en esas veladas, el dominio y la expresión que sentía él y lo materializaba en sus gestos, en sus palabras, en sus movimientos, resaltando la figura de General Antonio Macedo. Siempre deseó Emilio morir antes que su madre. Él muere el día 3 de agosto de 1964 y su madre al día siguiente. Los dos fallecen en la casa de la calle Real, hoy calle 82, entre la línea y la avenida 81. Esperamos que este programa haya sido un merecido homenaje al que todos quisimos con el nombre de Emilio Rodríguez. Amando nuestro pueblo, reforzamos nuestra identidad. Hasta pronto, amigos.